estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Lo primero que queremos explicar es el concepto de la eternidad. En el capítulo 10, ahí en el versículo 1, lo que vemos es: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hay dos palabras que vamos a comprender, que vamos a aprender, y la primera tiene que ver con la palabra iglesia. La palabra iglesia es la primera que vamos a desarrollar. La otra que vamos a comprender un poquito mejor es esta palabra que habla del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la iglesia son conceptos muy importantes para entender la lección. En el capítulo 10, versículo 1, si ustedes han visto o han leído el libro de Hebreos, el Espíritu Santo manda este escrito y lo manda específicamente a la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y la iglesia de Cristo en Jerusalén durante este tiempo todavía tenían elevado, extendido en pie lo que es el templo. Estaba sobre el monte Moría, el lugar donde se hacían todavía los sacrificios. Y entonces, cuando tú tomas tu Biblia, una de las cosas que vas a darte cuenta es que normalmente en todas las Biblias lo que hay es que hay una separación, y la separación se encuentra en lo que se conoce o se entiende como Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Las palabras más correctas deberían de ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, es lo más correcto, porque cuando se habla de testamento, la palabra testamento hace referencia al testador. Un testamento es normalmente lo que alguien que ha de morir deja, y en ello deja su voluntad para que se haga conforme a su voluntad. Pero si lo vemos de esta manera, decimos Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay una gran separación. La separación está basada en dos conceptos. El concepto que habla aquí, la ley de Moisés, que es la parte de antes, y lo que viene a ser el día de hoy, la ley de Cristo después. Esto es el antes y el después, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando Hebreos capítulo 10 habla acerca de la ley, dice que la ley es la sombra
de lo que había de venir. Es la sombra de la realidad, es la sombra de la eternidad. Aquí, por ejemplo, si yo me colocase en este lugar, debajo de mí hay una sombra. La sombra no es la realidad. La sombra no es la realidad. Tiene la silueta perfecta, pero no es la realidad. Entonces, cuando Hebreos habla de ello, dice, el antiguo pacto es la sombra, no es la realidad. El antiguo pacto es la sombra para entender la realidad. Esto es, en la silueta no se puede ver cosas tan detalladas como si ves la realidad. Y la ley de Moisés es la sombra, es el antiguo pacto a lo que sería el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto había conceptos que se hacían, tales como, por ejemplo, acercarse a Dios, y para acercarse a Dios necesitabas normalmente sacrificar animales, y el sacrificio del animal te permitía acercarte a Dios. Entonces, ahorita en la segunda hora, si Dios permite, podrán ver las gráficas y lo puedan entender un poquito mejor. Y cuando hablamos de acercarnos a Dios, lo que tú tienes que entender es que en el antiguo pacto había un templo, el pueblo se acercaba, ofrecía sacrificios y la sangre de esos sacrificios les permitía tener una relación con Dios. La sangre de los sacrificios. Entonces, estas 5 lecciones, lo que vamos a ver, van a ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver es el concepto del pueblo, de la palabra iglesia. Luego vamos a ver el desarrollo de la iglesia y luego vamos a entender los conceptos que Dios determina para el manejo, para la dirección, para la guía, para el gobierno de la iglesia. Y luego vamos a ver por qué nosotros tenemos un modelo a seguir en cuanto a la adoración de la iglesia. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué lo hacemos de aquella manera? Entonces, si tú ves, por ejemplo, ahí también en Hebreos, en el capítulo 8, hace referencia a estos 2 conceptos. Uno es el antiguo pacto y uno es el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, si te das cuenta tú ahí, habla acerca de ello y habla del modelo. Hebreos 8 dice así, en el versículo 1 al versículo 7. En el antiguo pacto se erigió una tienda, la cual se llama tabernáculo. Esa tienda luego cambia a ser el templo, y esa tienda era el lugar donde se reunía todo el pueblo a tener esta relación con Dios. Y cuando se erige esta tienda, Dios da un modelo, y dice ahí en Hebreos 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí está, sombra, antiguo pacto, sombra, ley de Moisés, sombra, la manera en que se mantenía una relación con Dios. Las cosas celestiales, o lo que se entiende como la iglesia, como dice ahí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Qué es un modelo? Si alguna vez ustedes han construido una casa, normalmente hay un arquitecto el cual les presenta unos planos, el cual diseña el modelo. Toda la gente que va a trabajar, desde los carpinteros, los albañiles, los electricistas, los plomeros, todos trabajan conforme al modelo. El modelo es lo que han de seguir. El arquitecto, por ende, es el que diseña cómo va a ser la casa. Entonces, en cuanto al tabernáculo de reunión,
que es la sombra, el antiguo pacto, hay un modelo, dice ahí. El tabernáculo tenía un modelo. El modelo tenía cierto tipo de material que se iba a utilizar, tales como la plata, el oro, el bronce, la madera, y son muy específicos. El modelo dice, vas a utilizar este tipo de madera, madera de acacia, por ejemplo. Vas a utilizar este tipo de pieles, pieles de carnero, pieles de tejón, y se especifica todo. La tienda donde iba a morar Dios estaba conforme al modelo que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Cuando él baja del monte Sinaí, ¿verdad?, y habla con el pueblo, dice, vamos a edificar esta tienda, este tabernáculo, Mishlach en hebreo, lo vamos a edificar, lo vamos a hacer conforme al modelo. ¿Por qué es importante el modelo? Porque el diseño es divino. ¿Por qué es importante el diseño? Porque el diseño tiene varios objetivos y varios propósitos. Por eso es importante el modelo. Por ejemplo, aquellos que son arquitectos, a veces no entendemos, quien quiera que diseñó este auditorio tenía una idea, una súper excelente idea. Porque cuando edificas un auditorio en forma escalonada, que es muy similar como eran los anfiteatros romanos, hace que el orador con el receptor se pueda conectar. Cuando estamos todos al mismo nivel, solamente se ven ciertas caras. Aquí se ve directamente la cara de la persona de hasta atrás. Hay una conexión. Se hizo el modelo basado en ello, en que el orador se conectara con el receptor. Bueno, el modelo que presenta Dios en el antiguo pacto tenía eso. Ahora, quien quiera que alterara el modelo, ¿verdad?, se le llama en la parte bíblica profanar. Profanar. Profanar indica no hacer las cosas conforme al modelo que se ha presentado. Levante la mano, ¿quién está casado? Ah, no, aquí está, ok. Si tu esposa te dice, quiero esta casa, y esto es lo que quiero en la casa, y luego tú decides hacer la casa de otra manera, de cierta manera tu esposa va a vivir en la casa, pero cada que visualice lo que ella esperaba que hubieses hecho, pues se va a molestar. Y si no te dice, se va a entristecer. Eso es modelo. Ahora, ¿por qué se requiere seguir ese modelo divino? Porque tiene un propósito. ¿Por qué no podemos profanar, cambiar el modelo, adulterar el modelo? Porque si lo hacemos, ya no es un modelo divino, es un modelo humano. Y hay una cosa que tenemos que entender nosotros es que lo que es la iglesia es un modelo divino, no es un modelo humano. Yo estuve en negocios 15 años, ¿okay? Estuve en una empresa muy grande, manejábamos más de 500 empleados, ¿okay? Teníamos más de 100 supervisores, manejaba una cartera de más de $20 millones. O sea, la manera en que los negocios son es un modelo de vida. Yo al entrar a la iglesia, había cosas que aprendí en los negocios que se me hacían que funcionaban muy bien. Y hubiera podido decir, podría haber introducido estas ideas, estas plataformas, estas formas de trabajo en la iglesia. El problema es que la iglesia no es un negocio como los negocios de la tierra. Entonces, tendría yo que tener mucho cuidado en introducir ciertas ideas que no están conforme al modelo divino. Y eso es muy importante en la iglesia. Cuando dice aquí, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 8, habla acerca de un modelo. El tabernáculo tenía un modelo. Y este modelo
que tenía el tabernáculo era algo que se le había dado a Moisés. Ahí en Hebreos capítulo 8, una vez más, dice versículo 6, 5 y 6, dice, 5 dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto es, el modelo lo vas a hacer así. Este es el material que vas a utilizar. Estas son las dimensiones que vas a utilizar. Va a haber reglas para el tabernáculo. Esta es la gente que se puede introducir al tabernáculo. De todos los israelitas, de todo el pueblo, no todos pueden entrar. Solamente una tribu. Pero aún de esa tribu, que era la tribu de Leví, no todos pueden entrar. Solamente los sacerdotes. Y de los sacerdotes no todos pueden entrar hasta adentro. Solamente el sumo sacerdote. Así que el modelo contiene varias cosas. Contiene material, dimensiones, propósitos, leyes, reglas, y el objetivo es que así se presentaran ante Dios. Para ti y para mí, muchas de estas reglas parecen muy extrañas, porque la mayoría de los miembros de la Iglesia de Cristo no conocen mucho Antiguo Testamento. Y la mayoría de la gente en las denominaciones cristianas conocen mucho el libro de los Salmos, mucho la historia del libro de Samuel por David, pero muy poco Antiguo Testamento. Por eso, cuando uno lee el modelo antiguo y lo empieza a ver, se le hace como raro y como que no lo entiende. Tenía leyes, tenía dimensiones, tenía materia y todo tenía que ver con ello, con el propósito de Dios. Y sigue diciendo ahí en el versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto es, el primero o antiguo pacto o lo que se conoce como la ley de Moisés tenía defectos. Porque solamente era la sombra de lo que había de venir. Esto es, para que tú y yo comprendiéramos lo que es la iglesia, necesitamos entender el Antiguo Testamento. Para que tú y yo comprendiéramos cómo se gobierna la iglesia, necesitamos entender el Antiguo Testamento. Cualquiera que no entiende el Antiguo Testamento puede ser que se sujete al modelo de la iglesia, pero que no lo entienda. Porque hay una gran diferencia entre comprender y conocer. Yo puedo conocer la iglesia, pero yo no comprendo por qué se hacen las cosas en la iglesia como se hacen. Y muchos miembros en la iglesia conocen la iglesia, conocen el Nuevo Testamento, pero no comprenden por qué se hacen las cosas así. Y en la comprensión se encuentra la convicción. Y cuando una persona está convencida de algo, es muy difícil que los puedan mover de esa manera. Y para comprender el Nuevo Testamento y para comprender la iglesia, tienes que comprender el Antiguo Testamento. Y por eso lo que está diciendo aquí Hebreos es esto. El antiguo pacto recibió un modelo, pero ese modelo y ese antiguo pacto y esa ley de Moisés tenía defectos. Por eso se presenta un nuevo pacto o un nuevo ¿qué? Testamento. Y aquí sigue diciendo en el versículo 6, dice así, el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Pacto. Y aquí vamos a ver la importancia de las palabras. Pacto es convenio. Pacto es convenio. Para que se haga un pacto se requieren dos partes.
Y para que haya un pacto, bíblicamente hablando, se requiere sangre. La sangre es lo que hace que exista un pacto. En el antiguo pacto, por un lado estaba Dios y por otro lado estaba el pueblo de Israel. Y donde yacía y caía la sangre era en el tabernáculo, que era el modelo que Dios le presentó a Moisés. En el Nuevo Testamento, o en el nuevo pacto que Dios establece aquí, como dice, porque había un defecto en el antiguo, en el nuevo pacto se establece un pacto nuevo donde es Dios, ya no solamente Israel, sino el pueblo de Dios, y la idea general de la iglesia, sangre. Antes era la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, ahora es la sangre de Cristo. Y entonces son conceptos de iglesia y Nuevo Testamento. ¿Cómo se gobernaba el pueblo de Israel y cómo se gobernaba la iglesia? ¿Qué se podía hacer en el tabernáculo y qué no era permitido hacer? Es la misma idea. ¿Cómo se gobierna el pueblo de Dios hoy o la iglesia? ¿Y qué se permite hacer y qué no se permite hacer dentro de la iglesia? Son conceptos de modelo. Yo trabajé en negocios. Tal vez tengo una excelente idea, pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿esta idea que tengo yo es algo bíblico? ¿Algo que se sujeta al modelo? ¿O algo que está fuera del modelo? Y si está fuera del modelo, la pregunta sería, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y por eso algo importante que dice ahí, en versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Esto es, que el antiguo pacto tenía un modelo. El modelo se había hecho basado en materia, en dimensiones y en reglas. ¿Por qué las tenemos que conocer? Porque eso era la sombra de lo que había de venir. Ahora, el nuevo pacto tiene también un modelo distintivo. No podemos mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque si lo mezclas, estás regresando a un pacto que tenía defecto. Y hablamos de un pacto sin defecto. Y por eso dice aquí en el versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces la imagen que yo iba a presentar era, ellos cuando reciben esta carta tenían el templo, y en el templo seguían ofreciendo animales en sacrificio. Eso ya no lo estaba pidiendo Dios, porque estaba basado en el modelo del antiguo pacto. Y lo que hace Dios es que Dios permite la destrucción del templo, porque lo que estaba viejo estaba próximo a desaparecer. Y con la destrucción del templo se acaba la idea del pacto. Así que como miembros de la iglesia, lo más importante entender en esta primera lección es que hay dos pactos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y tú y yo no seguimos el antiguo pacto,
no practicamos el antiguo pacto, practicamos el nuevo pacto. Pero luego hay una cosa que es más importante. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? ¿Y cuándo comienza el nuevo pacto? Y esto es importante. En la gráfica que mostraré les muestro bien exactamente cuándo inicia y cuándo termina. En Hebreos capítulo 9, seguimos leyendo ahí, ¿verdad? En el capítulo 9, habla acerca de este pacto, del antiguo pacto, y habla acerca de este nuevo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Miren, dice 9.1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Quiero preguntarles, ¿alguien sabe lo que es el candelabro? Levante la mano, ¿quién sabe qué es el candelabro? Ok, 2 personas, 3, ok, 4. El candelabro, dice ahí, y no solamente el candelabro, y dice ahí, la mesa y los panes de la proposición. A eso me refiero en el concepto de conocer y comprender. Por eso la iglesia, el día de hoy, es muy débil en cuanto al conocimiento y la comprensión del Antiguo Testamento. Porque para entender la iglesia y para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Y si no entiendes el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, es muy difícil que comprendas el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la gente me pregunta ¿por qué ustedes parten el pan sin levadura el día domingo? Bueno, porque en el Antiguo Testamento se desarrolla esta idea de lo que para ellos era el pan sin levadura. ¿Por qué ustedes toman del jugo de la vid? Bueno, porque en el Antiguo Pacto se desarrolla lo que es el jugo de la vid, lo que está conectado el jugo de la vid con la sangre, y empieza a hacer todos estos conceptos de eso. Por eso, como dice aquí, el Antiguo Pacto o primer pacto tenía ordenanzas de culto, tenía un santuario terrenal y tenía también un tabernáculo donde había un lugar santo y un lugar santísimo. Y había muebles tales como el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Para explicar el concepto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, tiene que desarrollar el Antiguo Pacto, porque de otra manera no lo puedes entender lo que es el Nuevo Pacto. Pero vamos a adelantarnos un poquito y vayamos hasta el versículo 23. Y si vemos ahí, por ejemplo, el versículo 23, ¿verdad? Leamos ahí en el versículo 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario poder muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que, ¿qué? Dice, para salvar a los que le esperan.
Entonces son conceptos, reiteramos, de nuevo pacto y de antiguo pacto. Entonces, lo primero que queremos establecer es, ¿qué son los pactos? Hay un antiguo y hay un nuevo. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? ¿Cuándo? Si tú ves la Biblia está formada de lo que conocemos como varios libros. Es más, la palabra Biblia es una palabra transliterada de biblios, o la idea sería biblioteca. Biblioteca tienes muchos libros y están juntos. No era así de una idea general en el primer siglo en el diseño que está aquí. Esto es un códice. Esto es lo que se le llama un libro. Un libro tiene las hojas y está ordenado. En el primer siglo, en la iglesia primitiva, tenían rollos. Y cada rollo era un libro, una carta. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento o la ley de Moisés, ¿cuándo es cuando termina este? Vayamos ahí a Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4, y veamos cuándo termina el Antiguo Testamento. Romanos 10, versículo 4. 10:4 dice así de Romanos. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es, si pudiéramos separar la Biblia correctamente, diríamos que con la muerte de Jesús se termina el antiguo pacto. Y cuando muere Jesús, inicia un nuevo pacto. Ahora, cuando una persona ha de morir, hace un testamento. Y cuando una persona hace un testamento, da su voluntad. El testamento, como dice Hebreo, lo veremos después, inicia con la muerte del testador. Entonces, ¿cuándo inicia el Nuevo Testamento? Inicia cuando Jesús muere. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? Termina cuando Jesús muere. La crucifixión de Jesús marca un inicio y un fin. ¿Cuál es el inicio? El Nuevo Testamento. ¿Cuál es el inicio? Un pueblo nuevo. Ya no solamente israelita o descendiente de Abraham, hebreo, sino un pueblo nuevo. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que está explicando es el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo. Así que si viéramos la Biblia y fuéramos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, diríamos, ¿cuándo es cuando muere Jesús? Mateo capítulo 27, ¿verdad? Mateo 27, dice ahí, en el versículo 48, dice así, Mateo 27, versículo 48 al 51, dice, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 50. Es en el versículo 50 cuando muere Jesús, cuando entrega el Espíritu. Es cuando muere Jesús, cuando termina el antiguo pacto, el antiguo modelo, la forma en que era antes que tenía defecto. Versículo 51, dice así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se rasga el velo? Se rasga el velo porque en el antiguo pacto solamente un día al año podía entrar un sacerdote al lugar santísimo, y este era el sumo sacerdote. Y cuando entraba el sumo sacerdote, abría el velo y entraba a través del velo al lugar santísimo. Ahora, ¿por qué se rasga el velo? Porque está diciendo en este sentido que como el templo era la sombra de lo que había de venir, y el templo era la sombra de las cosas celestiales, y lo leímos en Hebreos, Jesús no entró en el santuario terrenal,
sino en aquel que es celestial, en el cielo mismo, se rasga el velo porque está entrando Jesús. Esto indica, se termina el antiguo pacto e inicia el nuevo pacto. Se termina el antiguo pacto e inicia el Nuevo Testamento. Y entonces inicia la idea del Nuevo Testamento e inicia la idea de lo que es ¿qué? De lo que es la iglesia. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Todos aquí? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Este concepto de la iglesia, si vamos por ejemplo ahí a Mateo, en el capítulo 16, Mateo capítulo 16, ¿verdad? Y dice ahí, en el versículo 13 en adelante, Mateo 16, 13 en adelante, de lo que está hablando aquí es del concepto de lo que es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? En el idioma original, hermanos, cuando uno sabe más de un idioma, uno a veces le toca traducir. Por ejemplo, ayer estábamos en Quito y estábamos siendo llevados por una guía turística y estaba ya explicando en inglés a 3 estadounidenses, ¿verdad? Y entonces yo estaba escuchando, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho la explicación de ella en inglés, me percibo que no solamente habla mal el inglés, sino que está diciendo cosas que no están bien. Pero no la iba ahí a corregir siendo la guía turística enfrente de los estadounidenses. Guardé silencio y no hubo problema. Dejé que hablase así. Y luego fuimos a un restaurante a comer y el restaurante tenía la carta o el menú, y el menú tenía en español lo que era y luego lo tenía en inglés, ¿verdad? Y en español, ¿verdad? Decía algo así como decía algo así como, a ver, está el carnero y luego está el cabrito y luego está el cordero, decía cordero, pero luego en inglés estaba mal la traducción. O sea, era carne de carnero o carne de cordero y en inglés ponían carne de res. Y luego abajo decía carne de res y tenía carne de carnero. Quien quiera que lo tradujo mal. Entonces, cuando estamos pidiendo, le digo, no, es que yo quiero esta carne. Dice, pero, oye, pero aquí dice que es esto. No, pero ¿qué es esto? Pero aquí dice es esto. O sea, alguien lo tradujo mal. Hay un problema. Ahora, cuando alguien traduce, en la traducción a veces sucede que hay palabras que no puedes encontrar. Y cuando no puedes encontrar una palabra, ¿cómo le haces? Iglesia, el día de hoy es una palabra en español. ¿Ok? Pero iglesia es una transliteración. No es una traducción, es una transliteración. Esto es, en el tiempo de los judíos en el primer siglo, el idioma griego, cuando se congregaba un grupo de personas, a esa congregación, a esa asamblea, le llamaban en hebreo eclesía. Eclesía es un término griego que hace referencia a una congregación o a una asamblea. Pero eclesía es una transliteración. Es eclesía y después eclesía viene a ser lo que es iglesia. Cuando yo y tú decimos iglesia, estamos diciendo eclesía. Y lo que estamos diciendo es congregación o asamblea. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de este concepto de la iglesia no es un edificio. Si tú y yo crecimos, ¿verdad? En el catolicismo, los que fueron católicos saben que nosotros le llamamos a la parroquia la iglesia. Así le llamamos. Esa es la iglesia, pero bíblicamente hablando, la iglesia no es la estructura. La iglesia es la congregación. La iglesia es la asamblea. Levanta la mano que me está siguiendo. ¿Todos aquí conmigo? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Iglesia es eso. Cuando Jesús explica esto, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13, está explicando el concepto de lo que sería el poder de la iglesia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Ve el concepto, cosas importantes, ¿ok? Le preguntó Jesús en Cesarea de Filipos, un lugar pagano, donde había templos paganos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y ellos digo, no es que uno de los hombres están diciendo, bueno, que tú eres Juan el Bautista, o que tú eres uno de los profetas, o tú eres Elías. Sí, pero ¿quiénes dicen ustedes? Entonces, de entre los discípulos, Pedro le contesta y le dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es una confesión. Esa confesión es lo que se entiende como la roca. Esto es, la roca es Cristo. Y la confesión es, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión que acaba de hacer Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, mi congregación, mi asamblea. Y esa roca va a ser la base de ello. ¿Cuándo sucede que la iglesia inicia esa confesión? Si tú ves, por ejemplo, ahí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo, Hechos capítulo 2, dice así, Hechos 2, versículo 36 en adelante. O sea, ¿por qué es importante confesar? Se va diseñando el modelo. Tú quieres ser parte de la iglesia, ¿cómo tenemos que desarrollar? Esto es, ¿cómo sabemos qué es la iglesia? ¿Cómo sabemos el modelo de la iglesia? ¿Cómo sabemos el gobierno de la iglesia? ¿Cómo sabemos si alguien fue añadido a la iglesia? Son conceptos importantes. Lo primero que tenemos que entender es que hay muchísimas asambleas o congregaciones, pero ¿cómo sabemos si somos añadidos a la congregación o a la asamblea o a la iglesia de Cristo? Porque es lo que verdaderamente nos importa. 2:36, Pedro está predicando, está en la puerta del Nicanor, está en el templo de Jerusalén, y Pedro dice lo siguiente, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se empieza a ver algo, se empieza a desarrollar la idea del modelo. ¿Quieres ser parte de la iglesia? ¿Quieres ser parte de la congregación? ¿Quieres ser parte de la asamblea? Tienes que hacer esta confesión. La confesión que hizo Pedro, la tienes que hacer tú. Por eso cuando va Felipe y se encuentra al eunuco, el cual venía de Jerusalén, leyendo el profeta Isaías y no entendía, y le explica al eunuco lo que significa, el eunuco llega a cierta agua y dice lo siguiente, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es un desarrollo de modelo. ¿Tú quieres ser parte de la iglesia? Este es el modelo. Tiene que haber confesión, pero aquí Pedro dice, arrepentíos y qué, y bautícese cada uno. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber bautismo. Se empieza a desarrollar el modelo. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. No es suficiente solamente creer.
porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, el modelo, o como dice Hebreos 8, es conforme al modelo indica algo. La iglesia tiene un diseño, no humano, divino. Y ese diseño lo puso Dios con un propósito. Parte de ese diseño está plasmado en el Nuevo Testamento. Si yo y tú vamos a hacer algo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, como dice Pablo a los Colosenses, todo lo que hagáis, sea de hecho de qué, de palabra, hacerlo qué, en el nombre de Cristo Jesús. Son conceptos que no entendemos, pero cuando dicen el nombre indica bajo la autoridad que Jesús había dispuesto o bajo la voluntad. ¿Y dónde puso Jesús la voluntad? En su testamento. ¿Y cuál es el testamento? Y por lo tanto decimos, ¿cómo sabemos que alguien puede ser miembro de la iglesia, parte de la congregación o asamblea? Bueno, aquí se ve arrepentidos y bautícese cada uno, y luego seguimos leyendo, y fíjate cómo dice ahí en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Ok? Escúchame bien, ¿ok? Las palabras fueron puestas en la Biblia con un propósito. La palabra bautismo viene del griego baptizo. Y baptizo significa sumergir, inmersión, estar bajo el agua. Si tú me preguntaras a mí cuando yo era pequeño, tenía 10 años, para mí, ¿qué es bautismo? Bautismo es ir a un lugar y que te avienten agua en la cabeza. Pero si me preguntas a mí el día de hoy, bíblicamente hablando, bautismo es colocar bajo el agua. Así que ellos recibieron la palabra y fueron bautizados. O sea, recibir la palabra indica aceptar la voluntad de Jesús en su Nuevo Testamento y ser bautizados. ¿Y qué corresponde a esto? Sigamos leyendo ahí. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificables exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta otra palabra que vamos a ver en la segunda lección. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina viene del griego didaxe. ¿Qué es didaxe? Es el conjunto de normas, de leyes, de creencias o de fe. Una vez más, ¿qué es doctrina? Es el conjunto de leyes, de normas, de creencias o fe. ¿Qué doctrina siguieron esa congregación o miembros? La doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Dice ahí. Y no solamente ello, la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las ¿qué? Oraciones. Y sobrevino temor de toda persona y muchas palabras y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia. Los que habían de ¿qué? Ser salvos. Aquí hay dos conceptos, ¿ok? La iglesia es el modelo. Pero aquí vienen varias preguntas. Hasta ahorita, ¿cómo puedo saber si yo soy miembro de la iglesia? Bueno, la primera pregunta sería, ¿hiciste la misma confesión que hizo Pedro? ¿La misma que hizo el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco
unió la idea del evangelio con el bautismo, con la inmersión de agua. Aquí hay agua que impide. Por lo tanto, los del día del Pentecostés que recibieron fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿Qué me dice el modelo? Aquí puede haber 200 personas, pero ¿cómo yo sé quién es miembro de la iglesia? Bueno, yo podría saber a través del modelo. Porque todos los que estamos aquí creemos en Dios. Y todos los que estamos aquí creemos en Jesús. ¿Cómo hacemos esa diferencia? El modelo. Pero si alguno no sabe el modelo, podría tener muchas ideas. Por ejemplo, yo en los negocios diría, ¿cómo le hacemos para llenar un hotel? ¿Cómo le hacemos para llenar un restaurante? Y se empieza a trabajar en modelos de mercadotecnia, en modelos de comodidad, en modelos de eficiencia. Y así le vamos a hacer. Pero cuando llegamos a la iglesia, yo tengo que reconocer que todos estos modelos del mundo no aplican. Porque como es un modelo distinto, lo único que aplica es esto. Esta va a ser el modelo conforme vamos a usar todo lo que se hace en la iglesia. En 3 conceptos. Primero, en membresía. Segundo, en adoración. Y tercero, en gobierno. Esto es, ¿cómo sé si soy miembro? ¿Cuál es mi responsabilidad si soy miembro? Esto es, ¿cómo debemos adorar? ¿Por qué no adoramos así? ¿Por qué no hacemos como los demás? Y esto es, ¿quién gobierna? ¿Quién ordena? ¿Quién manda? ¿Quién tiene esta autoridad? Y aquí dice la Biblia que se añadían cada uno a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un concepto de modelo. Acabo con 2 versículos de mi primera lección y tengo entendido que tendremos 1 hora de preguntas, pero no solamente de preguntas de ustedes para mí, sino de preguntas de mí para ustedes. ¿Qué les parece? Pero esto es bonito, porque lo bonito de esto es que hemos traído algunos obsequios de Jerusalén. Entonces, a quien conteste bien las preguntas, o sea, a los que se durmieron, pues Dios les bendiga, ¿no? Pero los que contesten bien las preguntas, podemos dar obsequios. Trajimos también algunos separadores de papiro de Egipto y también unos separadores de seda de Turquía. Entonces traemos varios regalos, ¿okay? Pero una vez más, ahí ahora se despertaron todos, ¿verdad? Dice la hermana, ¿por qué no hice las notas? No se vale robar las notas, porque las notas están ¿dónde? Aquí. Pero vamos a ver, dice la hermana, si a mí todo se me olvida hasta mi nombre, es otra cosa. Entonces, 2 versículos voy a terminar y tomamos un descanso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tantos aquí, hermanos? ¿Tenemos todos aquí? Ok. Primer versículo, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Esta es la regla de la iglesia. Primera carta de Pedro 4, versículo 11. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es, que lo que tenemos que hacer en la iglesia es que tenemos que sujetarnos al modelo por muy anticuado que se vea, porque es un modelo divino, no humano. Y si alguno hable, dice ahí, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Entonces, lo que voy a desarrollar, hermanos, es, cuando hable, por ejemplo, de la adoración, los voy a llevar, porque uno de los grandes debates y argumentos es, ¿por qué no usamos instrumentos musicales? Es muy fácil, si tú sabes y conoces y comprendes el Antiguo Testamento, no batallas. Pero el problema es que la gente no lo comprende. Y la mayoría del día de hoy, de las denominaciones solamente entienden el Salmos, y específicamente Salmo 150.
Para desglosar eso, en mi tercera lección voy a hablar de cómo se desarrolla esta idea y veremos el modelo divino. ¿Ok? Otra pregunta que se hace también muchas veces, bueno, a ver, en la iglesia, ¿quién manda? Porque a veces os parece que hay como caciques en la iglesia. Caciques no sé si es una palabra correcta aquí sí. O sea, caciques es una persona que dice, yo aquí mando y aquí lo que diga yo se hace. No. En la iglesia de Cristo quien manda es Cristo y lo que se hace conforme a las palabras de Dios. Y cualquiera que se mueve de otra manera, ¿verdad? Pues no está siguiendo el modelo a seguir. Esto es, tú eres anciano de la iglesia, hay un modelo para que seas establecido. No es como que yo me voy a poner como anciano, espérate, así no. Ese no es el modelo bíblico. Tenemos que regresar al modelo bíblico. No, pues yo soy predicador. ¿Y quién te hizo? No, pues yo me hice. Espérate, así no funciona la iglesia, no es así. Regresamos siempre al modelo ¿qué? Bíblico. Si alguno habla conforme. Cuando se toma una decisión, ¿quién tiene la autoridad? Es algo bíblico, es un modelo a seguir, es cómo se hace. ¿Cómo llega alguien a ser anciano? Es un modelo bíblico. Es parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas las vamos a ver. Y el otro versículo, antes de irnos a descansar, es Efesios, capítulo 4, donde se expresa este modelo de la iglesia. En Efesios 4, dice ahí en el versículo, Efesios 4, dice en el versículo 11, fíjate, la iglesia es de Cristo. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Entonces el modelo es de Cristo. Si alguno habla conforme las palabras de ¿quién? De Dios. Entonces, fíjate el modelo, ¿ok? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto tenía un tabernáculo y tenía un modelo. Y no voy a entrar en ese detalle porque no es el tema de este día. Pero si ese fuera el tema, les hubiera hablado de las pieles que se ponen, del material, de la madera de acacia, de las medidas de todo, pero no vamos a ese tema. Estamos hablando de la iglesia, ¿ok? Entonces aquí vemos en el capítulo 4, en el versículo 11 dice así, y él, o sea, Jesús, y él mismo constituyó, o sea que quien constituye, porque la iglesia es de él, es Jesús. Y la forma en que constituye está en el Nuevo Testamento. Dice, y él mismo constituyó, dice ahí, fíjate el orden, a unos apóstoles, claro. ¿Qué seguía la iglesia en el día del Pentecostés? Dice que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, claro. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿qué? De Cristo. Y veremos después que el cuerpo de Cristo es realmente ¿qué? La iglesia. ¿Qué, hermanos? Con eso. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser, estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en lo que soy, reinos de Dios, siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás, reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos en lo que soy, siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás, libre soy.
La tribu se levantará, mi santo Dios, y presos vienes de la hermandad, oh Señor, que sale destino enseñarnos, si nos pasan soñamos cambios de descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.